Buenos días, muchachos. Bienvenidos a todos los que son nuevos. Un gusto tenerlos por acá. Que se vayan uniendo también a la parte de la familia de 6-8 ministerios. Recuerden que todos ustedes son como una familia para nosotros, ¿cierto? Incluso los que están en la foto, que muchos llevan tiempo de no venir y demás. Como ustedes saben, muchos de ustedes no reciben el apoyo que deberían de recibir, tal vez por parte de algún familiar, tal vez por parte de sus hermanos, de sus amigos o de alguien conocido que usted aprecia. Tal vez no recibe el apoyo de ellos, pero reciben apoyo entre ustedes mismos, ¿cierto? Cuando están en la calle, muchos de ustedes se apoyan entre ustedes, se prestan cobijas, se prestan zapatos, se prestan camisas y cosas que uno dice, incluso los que tienen menos son los que más dan, ¿cierto? Entonces, como hemos estado hablando esta semana, vamos a hablar un poco más acerca de la templanza, terminando este tema de los frutos del Espíritu, pero en realidad es el fruto del Espíritu, ¿cierto? Porque en Gálatas 5, 22 al 23 dice, más el fruto del Espíritu dice, no los frutos, ¿cierto? Entonces vemos que todos estos 9 que hemos estado viendo durante la semana, durante estas semanas, porque no ha sido solo una, en realidad son uno solo, ¿cierto? Son 9, pero son uno solo, que componen completamente al Espíritu Santo, ¿cierto? Dice que un teólogo y escritor reconocido definía la templanza o dominio propio como aquel amor que conserva al ser humano íntegro o intacto para Dios. Este concepto implica que la templanza tiene como finalidad mantener en equilibrio todos los afectos y los deseos de la vida, de manera que el creyente honre a Dios en todas las áreas de su vida. Como ustedes vieron, la templanza es autocontrol, dominio propio, ¿cierto? Tenemos que tener dominio propio ante las pruebas que se nos acerquen con el diario vivir, ante las tentaciones que se nos acerquen con el diario vivir, ante los deseos que se nos acerquen por culpa de nuestra carne, ¿cierto? Entonces tenemos que resistir a todo esto con dominio propio, pero el dominio propio también es sabiduría, porque cuando usted recibe los frutos del Espíritu, usted sabe cómo actuar conforme a la voluntad del Señor. Entonces está siendo sabio y no está actuando por los deseos de su carne, sino que está actuando conforme a la voluntad de Dios. Las dos definiciones anteriores son complementarias y revelan una relación directa entre el amor que Dios nos demostró y puso en nosotros y nuestra capacidad de mostrar amor por medio de practicar dominio propio. Sí, también podemos demostrar amor cuando practicamos el dominio propio. Pablo usa la frase singular fruto del Espíritu con el fin de aclarar que los 9 elementos conforman un todo. Y por lo tanto, la naturaleza de estas virtudes requiere que cuando una de ellas se manifiesta, también deben estar presentes todas las otras 8 virtudes del fruto del Espíritu, ¿cierto? Como les estaba diciendo en todas estas semanas, para que usted tenga amor también tiene que tener paciencia, para que usted tenga paciencia también tiene que tener fe, para que usted tenga fe también tiene que tener gozo, tiene que tener benignidad, mansedumbre, paz, bondad, templanza. Tiene que tener todos en conjunto, por eso se llama fruto del Espíritu. Porque son 9, se dividen en 9, pero en realidad no son 9 separados, sino que estos 9 conforman uno solo. Entonces, si nosotros vamos a demostrar el amor, tienen que estar presentes los otros 8 frutos del Espíritu, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a demostrar amor, tengo que tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si yo voy a mostrar templanza, tengo que tener los otros 8 también. La palabra que es el Dios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando un vaso de agua se derrama, está uno lleno del Espíritu Santo, empieza Dios a operar. Entonces, como les estaba diciendo, cada vez que vayamos a cumplir alguna de las virtudes que nos ofrece el fruto del Espíritu, tenemos que tener presente que tenemos que tener las 9, no solo una. No podemos decir tengo amor si no tengo paciencia. No puedo decir tengo paz pero no tengo gozo, ¿cierto? Entonces tenemos que tener las 9 en conjunto.
no solamente uno. Lo anterior significa que los creyentes que ahora tenemos el Espíritu Santo somos capaces de hacer aquello que antes no podíamos y a lo que incluso nos rehusábamos a hacer en obediencia a Dios. Así también por la obra de Cristo y la presencia de su Espíritu podemos abandonar aquellos hábitos que deshonran su nombre en nuestras vidas. Por eso, el amor que viene de Dios y que proyectamos bíblicamente en Él y en nuestros semejantes es el que motiva a tener dominio sobre nosotros mismos y a tener autocontrol y moderación ante aquellas situaciones que podrían llevarnos por el camino egoísta que nos aleja de una vida guiada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu, de la misma manera obtenemos el temor de Dios. Y cuando tenemos el temor de Dios no quiere decir que yo le tengo miedo al Señor, ¿cierto? Todos sabemos que es un Dios muy poderoso y que nos puede destruir en un abrir y cerrar de ojos. Pero el Señor también es muy misericordioso y amoroso. Por ende, nosotros no significa que tengamos que tenerle miedo, sino respeto. Si nosotros creemos en Él y en sus promesas, también tenemos que respetarlo, ¿cierto? Entonces, si vamos a cumplir su obra, tenemos que hacerlo de una buena manera. No puedo decir, yo amo al Señor, pero no amo a mi prójimo, ¿cierto? O yo amo al Señor, pero ni siquiera me amo yo mismo. ¿Cómo va a decir usted que ama a alguien más y ni siquiera se ama a usted solo? ¿Cierto? Que se está viendo en un espejo o que está viendo a su hermano enfrente suyo. Yo lo que pienso es que, digamos, que todo es un conjunto, ¿verdad? Son 9, ¿verdad? Son dones o frutos, ¿verdad? Ajá. Entonces, entre todos esos frutos nos ayudan a nosotros. Exactamente, a eso es lo que voy. Cuando nosotros recibimos el temor de Dios, empezamos a actuar conforme a la voluntad de Dios. Por ende, recibimos los frutos del Espíritu. Y gracias a los frutos del Espíritu, podemos actuar conforme a la voluntad del Señor en nuestras vidas, pensando de qué manera deberíamos actuar y no dejándonos guiar por los deseos de nuestra carne, sino que ya ahora dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Recuerden que cuando nosotros actuamos por los deseos de nuestra carne, los que nos controlan son los mismos deseos, pero cuando actuamos conforme a la voluntad del Señor, quien nos está controlando es el Señor. Y téngalo por seguro que el Señor no lo va a llevar a un lugar malo. Téngalo por seguro que el Señor no le va a dar cosas malas, ni le va a traer decepciones en su vida, sino que solo le va a traer lo bueno. Ayer me porté mal, hice cosas muy malas. ¿Cuándo? Creo que todo. Todos. No tenía dónde dormir y el Espíritu Santo tocó el corazón de mi hermana. A las 2 de la mañana llegó a buscarme. Vámonos para la casa. Dios se mueve en diferentes formas, incluso hasta en una pequeña historia que pueda contar alguno de sus compañeros. ¿Qué sabe usted si gracias a la historia que él cuente Dios pueda tocar su vida? Entonces tenemos que aprender a escuchar y a ser respetuosos. Así como él comete errores, yo también cometo errores y usted también comete errores. Recuerden que para Dios todos los pecados pesan lo mismo. Entonces el que él cometa un error no significa que usted no cometa. Recuerden que está la historia donde una mujer estaba adulterando y el Señor dijo que el que estuviera libre de pecado tirara la primera piedra. Usted acaba de tirar la primera piedra sin saber que usted también está lleno de pecado, igual que él, igual que yo. Entonces tenemos que aprender a ser empáticos con las personas. Evitar que nuestros deseos nos controlen significa mostrar la templanza como fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así como el gozo y la paz no dependen de las circunstancias, sino de la presencia del Espíritu Santo, así también la templanza es una virtud que todo creyente es capaz de modelar en su vida. Ahora tiene la capacidad, por el poder del Espíritu, de renunciar, vencer o huir de los deseos egoístas de la carne, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo menciona que la templanza es parte del fruto del Espíritu Santo. Pedro afirma que Dios nos ha dado todo lo concerniente a la vida y a la piedad cuando nos llamó a la salvación. Esta obra divina nos ha posicionado fuera de la corrupción del mundo que existe producto
de los malos deseos. Por eso Pedro señala lo siguiente. En 2 de Pedro 1, del 5 al 8 dice: por eso deben esforzarse para añadir a su fe una buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción a Dios, a la devoción a Dios el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes tienen estas virtudes y las desarrollan, estas los ayudarán a crecer y conocer más de nuestro Señor Jesucristo y los harán más fructíferos y útiles. Y creo que es una fórmula que de verdad nos puede ayudar a acercarnos más al Señor, ¿cierto? Si empezamos a cumplir con cada una de estas cosas y a añadir a nuestra fe cada una de estas cosas, esto va a ayudar a que nuestra relación con el Señor sea más fuerte y en el momento en que se presente una tentación o un deseo, nosotros podamos resistir a ello. Pero si nos vamos al versículo 9 de este mismo capítulo, dice: por otro lado, el que no tenga estas virtudes está ciego, es corto de vista y ha olvidado que Dios limpió sus viejos pecados. Entonces, cuando no estamos cumpliendo estas cosas, prácticamente nos estamos olvidando de quién fue el que nos bendijo primero con liberarnos del pecado pasado, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener presente que para agradar a Dios también tenemos que cumplir ciertas cosas, ¿cierto? Cuando estamos en nuestras casas tenemos que seguir ciertas reglas. Cuando estamos en el camino del Señor para poder superar las pruebas que nos ofrece este mundo, que son bastante difíciles, pero recuerden que el Señor no le pone pruebas a los guerreros que no pueden soportarlas, ¿cierto? Solo le da las pruebas a sus mejores guerreros, a guerreros que pueden llevar esa cruz. Entonces, tenemos que aprender a seguir la voluntad del Señor y a creer en el plan que Él tiene para nosotros. Los creyentes recibimos la fe para creer en la obra de la salvación que recibimos de Jesús y la templanza o dominio propio para mantener nuestros deseos bajo el control de Cristo. Pero es importante que si vamos a ser seguidores del Señor tengamos y demostremos el fruto del Espíritu a través de nosotros. Porque si no lo hacemos, es como que si hayamos olvidado quién nos liberó de las tinieblas y del pecado. El autodominio es una cualidad que viene de Jehová. Él la demuestra de manera perfecta, pero nosotros somos imperfectos y por eso nos cuesta controlarnos. De hecho, muchos de los problemas de este mundo se deben a que las personas no tienen autodominio. Esto hace que mucha gente deje para después las cosas importantes y que no rinda bien en el trabajo, en la escuela o en sus relaciones personales. Otras consecuencias de no saber dominarse son el maltrato verbal, el abuso del alcohol, la violencia, divorcios, deudas innecesarias, adicciones, cárcel, traumas emocionales, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados. Todo esto son consecuencias de no saber controlar nuestros deseos carnales, ¿cierto? Cuando vamos a la cárcel fue porque no nos controlamos y hicimos lo indebido, ¿cierto? Cuando llega, por desgracia, alguna persona con alguna enfermedad sexual, fue por no controlar sus deseos y tener relaciones sin protección, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas que están pasando hoy en día son por causa de no tener templanza, por causa de no tener autocontrol. Entonces vemos cómo es importante hasta en el diario vivir tener autocontrol de nuestras acciones. Como vemos, quienes no tienen autodominio se causan dificultades a sí mismos y se la causan a veces hasta a los demás. Y con el paso del tiempo este problema está empeorando. ¿Por qué necesitamos cultivar el autodominio? Hay dos razones importantes. La primera es que las personas que controlan sus emociones por lo general tienen menos problemas graves. Para ellas es más fácil llevarse bien con los demás y evitar la cólera, la ansiedad y la depresión. La segunda razón es que resistir las tentaciones y controlar los malos impulsos es necesario para tener la aprobación de Dios. El pecado que cometieron Adán y Eva demuestra que esto es cierto. Como ellos, muchas personas hoy sufren las terribles consecuencias de no tener autodominio, ¿cierto? Ya vemos que incluso en nuestro diario vivir es muy importante la templanza. Vivimos en tiempos donde prevalece la ira en los corazones y se desvanece el amor y el temor de Dios. Vemos cómo se hacen problemas por comentarios vanos
Vemos cómo mueren personas por la ambición, la falta de control de sí mismos. Nosotros hemos sido bendecidos por la gracia de Dios y tenemos a disposición la salvación, gracias a la misericordia de Dios. No dejemos que la ira reine en nuestros corazones. No olvidemos quién nos liberó del pecado. No dejemos que la ambición y las tentaciones de este mundo controlen nuestra vida. Dejemos que el Señor sea quien nos guíe por medio de su Espíritu Santo y que se refleje el Espíritu de Dios por medio de nuestras vidas para iluminar la vida de otros, así como Él iluminó la nuestra. Entonces, como ustedes vieron, la templanza es muy importante y deberíamos empezar a aplicarla en nuestro diario vivir. Si tenemos el autodominio o el control sobre nuestras acciones, tal vez no por nuestras propias cuentas, sino que se las dejamos a que Dios controle nuestra vida, que controle nuestras acciones y nuestros pensamientos, téngalo por seguro que usted va a ser guiado a un camino lleno de esperanza, de bendiciones y de todo lo bueno, de todas las promesas que tiene el Señor para usted. Pero si usted sigue dejando que los deseos de la carne, que los deseos del mundo, las tentaciones guíen y controlen su vida, téngalo por seguro que va a seguir guiado a las consecuencias que vive día con día. Entonces, este fue el devocional mío. Diver tiene un comentario. Exactamente, entonces intentemos, tal vez no intentemos, sino que luchemos por perseverar hasta el fin para lograr la salvación. Buenos días. Buenos días. En el caso mío, digamos, qué bueno el devocional porque me retroalimentó algo que hace ya varios meses lo había olvidado con respecto a lo de la carne y ahorita, digamos, logré relacionar algo en mi vida, ¿verdad? Para no decir que los demás. La carne, el alma y el espíritu. Y qué curioso porque hasta en las palabras dice cae. Cuando uno pone primero la carne, luego el alma y el último el espíritu. Entonces, qué curioso no, ¿verdad? Porque Dios todo lo tiene, ¿verdad? Entonces me retroalimentó, digamos, esa parte que la palabra cae. Que primero ponemos la carne, el segundo el alma y el último el espíritu. Ese era mi comentario. Muy bueno su comentario, de hecho, porque la verdad, como se los estaba diciendo en la prédica pasada, cuando ponemos cualquier cosa antes que Dios en nuestras vidas, lo primero que vamos a hacer es fallar. Si ponemos el dinero, vamos a fallar. Si ponemos las drogas, vamos a fallar. Si ponemos las mujeres, vamos a fallar. Si ponemos a los hombres, vamos a fallar. Si ponemos cualquier cosa que ofrezca este mundo antes que Dios, vamos a fallar. Entonces, si necesitamos o queremos vencer, tenemos que tener al Rey de Reyes y al Señor de Señores en nuestro bando y de primer lugar en nuestra fila. Sometemos a Dios y decir al diablo, es voy de nosotros. Debemos someternos a Dios. Exactamente. Entonces, el día de hoy es más que todo como esta parte de la templanza, para mí es más que todo como una reflexión, que reflexionemos antes de que vayamos a hacer algo, antes de que vayamos a decir un comentario erróneo o vano hacia otra persona. Piense bien antes de decirlo, a ver si es que va a edificar la vida de esa persona, o si no va a edificar, mejor no lo diga. Si va a edificar su vida, mejor si no va a edificar su vida, mejor no haga lo que iba a hacer. Entonces tenemos que pensar primero en qué sería lo que Dios haría en ese instante. ¿El Señor le gustaría que yo le falte el respeto a esa persona? No, ¿verdad? ¿El Señor le gustaría que yo consuma? No. ¿El Señor le gustaría que yo duerma en la calle? No, ¿verdad? Pero muchas veces ponemos nuestras opiniones y nuestras acciones antes que las de Dios. Entonces pensemos bien qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios haría en ese instante, antes de expulsarlo así a como dicen, primero la lengua y después la mente piensa, ¿verdad? No, sino que primero pensemos y después hablemos. Hay que tener la sabiduría de cómo deberíamos actuar en cada instante, y el único que nos puede dar la sabiduría es el Señor. Entonces pongámoslo a Él en primer lugar y espero que les haya gustado el devocional y bendiciones.